Una de las aplicaciones importantes de la derivada es pues establecer los extremos de una función. Sabemos muy bien que las funciones pueden tener cambios permanentes porque cuando uno modela a través de una función, por ejemplo, cuando yo les decía la oxidación de un lago, yo puedo mirar qué tanto varía el oxígeno presente en ese lago a medida que la temperatura cambia, ¿sí? Entonces puedo evaluar aquí como se observa en la imagen que está al lado izquierdo, A, observamos que hay un valor pequeño ahí, hay un valor máximo, eh, y cuando hablamos de extremos quiere decir que hay funciones, por ejemplo, vamos a escribir acá, que pueden tener un extremo específico. Por ejemplo, si yo tengo una función y hace esto, yo puedo observar en ella que aquí alcanza un valor máximo, ¿cierto? Y que este valor aquí alcance un valor mínimo, ¿sí? Y entonces, que la imagen que propiamente establece, vamos a poner aquí x1, vamos a poner aquí un valor x2, ese valor x1 y x2 se llaman valores críticos, o puntos críticos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que nosotros habíamos encontrado o habíamos explicado, caracterizado qué sentido tiene establecer la derivada de una función. Habíamos dicho que era la pendiente de una recta tangente, ¿cierto? En un punto de la función f que estamos ahí. En este caso vamos a llamar esta función f. Ahora, si esa pendiente, cuando la pendiente específicamente es igual a cero, nosotros sabemos que una línea recta cuya pendiente sea que sea cero, la orientación es horizontal. Y si es tangente, entonces fíjense que esa línea va a tocar específicamente esta parte de la gráfica. Aquí también va a tocar esta parte de la gráfica. Aquí también va a tocar esta parte de la gráfica. Y esa derivada, cuando yo le igualo a cero, ¿qué ocurre? Que yo lo que estoy encontrando es la posibilidad de encontrar estos valores críticos en donde la función puede que alcance un valor mínimo, un valor más pequeño sobre la función, o puede alcanzar un valor máximo. ¿Ya? Entonces, básicamente, pues una función puede tener, si esta es la función de oxigenación, como yo les había dicho, oxigenación de un lago, entonces yo sé que en esta temperatura ella alcanza su máxima oxigenación, pero que a medida que aumenta la temperatura, la oxigenación prácticamente baja y si el oxígeno no está presente en ese lago, pues las consecuencias biológicas y de esas variables físico-químicas, pues van a generar una catástrofe ambiental. Ustedes como ingenieros químicos, es apropiado, es conveniente que en una planta donde ustedes a lo mejor hagan vertimiento de residuos, ustedes puedan controlar esas variables y esas variables se pueden controlar. Como yo les decía, de pronto ustedes como ingenieros en lo experimental, si está subiendo la temperatura, ¿cómo la bajo yo? Pues busco un compuesto químico o un ingrediente químico que me permita bajar la temperatura del lago. Y si usted me pregunta a mí,
no siendo yo experto en el campo de la ingeniería química, pero, bueno, échale un poquito de hielo frío para que baje la temperatura. Y a medida que baja la temperatura, entonces fíjate que el proceso crítico va a estar exactamente en esta parte de la temperatura, en este pedacito, porque aquí es donde va bajando. Pero miren que si se mantiene aquí, puedo tener una oxigenación ideal. Entonces yo voy a buscar la manera de aproximarme o llegar a este valor x1 para poder hacer el logro de controlar la variable oxigenación y así cuidar al medio ambiente, cuidar a los animales que están presentes y evitar pues una catástrofe como una responsabilidad ambiental siendo ustedes ingenieros y cómo desde la matemática yo puedo lograrlo. Ahora, simplemente la aplicación es derivar la función que ya tienen todos los recursos y cuando yo derivo la función específicamente igualo a 0. Cuando yo igualo a 0 estoy encontrando básicamente los valores extremos de la función. Entonces, como bien lo describe el texto, fíjense que estamos en la página 179 del archivo o la página 162 del libro. Entonces, fíjense que aquí hay unas definiciones de extremos relativos y números críticos. Es exactamente lo que les comenté. Esta función aquí alcanza en la figura 3.2 un valor máximo, un valor mínimo, es un extremo, porque obviamente, y se definen qué son los extremos relativos van a, como no son absolutos, o en el caso del ejemplo, aquí el mayor de todo es este valor, que se llama valor máximo absoluto, y este es el valor mínimo absoluto, pero fíjense que en este intervalo aquí yo puedo obtener un valor que es mínimo también, pero no es el mínimo absoluto, sino que es mínimo en un intervalo que yo puedo llamar AB. En este intervalo AB, la función alcanza un extremo porque alcanza una curva. Entonces, eso es lo que yo entiendo por mínimo absoluto menor de todos o máximo relativo. Es relativo porque obviamente lo puedes establecer en un intervalo. Bien, entonces ahí hay varios ejemplos en donde usted puede establecer, pero la definición que les acabo de compartir se sintetiza en esta sea f definida en c, en un valor c. Si la derivada de c es igual a 0, o si f no es derivable en c, entonces c es un punto crítico. Entonces fíjense aquí lo que hablaba ahorita. La tangente horizontal, como la pendiente es 0, la orientación de la tangente tiene que ser horizontal y lo que me permite es establecer el valor máximo aquí, en C. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. Y si esa derivada, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando los límites de funciones? Hay valores en donde la función definitivamente, cuando me acerco a C por la izquierda y la derecha, no es continua. Y si no es continua, quiere decir que hay una interrupción en su gráfica. Puede ser un extremo que se va al infinito o un extremo que se va a menos infinito. Y la gráfica, ese también es un valor crítico, porque como yo les decía, bueno, si usted es ingeniero y puede hacer un puente de tal manera que pueda unir esas dos tramos de la función, entonces no hay ningún problema, pero el problema se va a entender es si es un valor crítico, hay un extremo que puede ser máximo o mínimo, pero básicamente es que la tangente es horizontal. Entonces aquí están las definiciones, hacen unas pruebas interesantes, pero me interesa es básicamente cómo encontrar yo los valores críticos. Se fijan, aquí hay un ejemplo. En este caso, nos están diciendo, bueno, determine los extremos de esa función. Vamos a mirar. 3x a la 4 menos 4x a la 3. Si yo quiero calcular los extremos, a ver, y igual f de x es 3x a la 4 menos 4x a la 3
Lo primero que tenemos que establecer es la derivada. Cuando yo derivo eso, ya todos debemos saber que la derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3 y que la derivada de 4x a la 3 es 12x a la 2. Cuando yo tengo esa derivada, lo tengo que igualar a 0 porque quiero encontrar cuáles son los extremos o los valores críticos de la función. Observamos que por factor común ahí es 12 y que se repite x a la 2 y está contenido en x a la 3, entendiendo que x a la 3 es igual a x a la 2 por x. O sea, lo cual quiere decir que x a la 2 con x a la 2 son elementos comunes. Al factorizar, tenemos 12x a la 2 que multiplica, aquí me quedaría una sola x y me quedaría un 1 invisible, ¿cierto? Porque si yo multiplico esto por esto, obtengo esta parte de la expresión, y si multiplico esto por menos 1, me va a dar esto. Entonces, al igualarlo a 0, vamos a observar, ¿se acuerdan cuando hacíamos los análisis? Que si yo tengo A multiplicado por B, ¿cierto? En los números reales, ocurre que A es igual a 0, o B es igual a 0, o ambos son iguales a 0. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que 12x a la 2 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Pero de aquí yo sé que 12, pues efectivamente no va a ser 0, porque 12 es 12, entonces x a la 2 es igual a 0 y ya yo sé que aquí concluyo que x igual a 0, sale el primer valor crítico y de este lado observo que x igual a 1, sale el otro valor crítico y ya obtuve dos valores críticos, ¿sí? Esa es la manera de establecer los valores críticos. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es máximo y cuál es mínimo? Entonces, sencillo. Si usted dice, coge cada valor, coge este valor y lo evalúa en la expresión, y coge este valor y lo evalúa en la expresión, usted puede comparar cuál le da mayor y cuál le da menor. Por ejemplo, usted coge aquí f de 0, le quedaría 3, que multiplica a 0 elevado a la 4 menos 4 por 0 a la 3, esto me da 0. Y f evaluado en 1 me queda 3 por 1 a la 4 menos 4 por 1 a la 3. Y aquí me queda 3 por 1 menos 4 por 1. ¿Y qué observo? Aquí me da 3 por 1 son 3. Aquí me dan 4. Esto me da menos 1. O sea, cuando evalúo en x igual 1 me da menos 1. Y cuando evalúo en x igual 0 me da 0. ¿Cuál de los dos es mayor? 0. Entonces, ahí, o sea, en x igual 0 hay un valor máximo, porque 0 es mayor que menos 1. En x igual 1 hay un valor más pequeñito, mínimo. ¿Ya? Eso lo estamos observando porque yo estoy evaluando esos valores propiamente en la función. En la función. Perdón, en la función. En la función. Bueno, entonces, pero hay unos criterios de segunda derivada que me permiten a mí establecer si es un valor máximo o mínimo. Les voy a explicarlo y lo puede encontrar usted exactamente en esta barra. Bueno, aquí observen que aquí se encontraron los valores críticos 0 y 1. Y bueno, ahí se obtienen los valores como tal. Bien, hay más ejemplos que ilustran esa parte. Pero como yo identifico a través del criterio de la segunda derivada,
¿cuál es cómo puedo establecer si es un valor máximo o un valor mínimo? Bueno, estos teoremas que están ahí son muy interesantes, pero en su momento ustedes los pueden revisar. Vamos a buscarle aquí. Bueno, esta parte es interesante, pero vamos, lo que les quiero decir, cómo yo puedo saber en qué valor hay un valor máximo o mínimo sin necesidad de reemplazarlo en la función. Entonces eso se llama criterio de la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada te dice que cuando tú evalúas la función y la evalúas en el punto crítico, evalúas la segunda derivada de la función y lo pones en el valor crítico, entonces, si esa derivada te da mayor que 0, entonces el teorema nos dice que en x sub 0 hay un valor mínimo. Es decir, si el resultado me da positivo, hay un valor que mínimo. Pero si al derivar la función por segunda vez y le evalúo en ese valor crítico y me da negativo, entonces en x sub 0 hay un valor ¿qué? Máximo. Hay un valor máximo. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, profe, ya encontramos la primera derivada. Vamos a poner la función originalmente que es 3x a la 4. Vamos a ponerla aquí. 3x a la 4 menos 4x a la 3. Y ya sabemos que su primera derivada es 12x a la 3 menos 12x a la 2. ¿Cierto? Entonces, cuando yo establezco la segunda derivada, ¿qué me quedaría? 36x a la 2, ¿cierto? Vuelvo a derivar esta parte. Y vuelvo a derivar. Serían 24x. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, entonces cuando yo evalúo la función en 0, ¿cuáles fueron los valores críticos que encontramos? Fueron 0 y 1. A reemplazarlo aquí, ¿qué me da f de 0? ¿Y qué me da qué? f2' de 1. Cuando yo evalúo aquí me quedarían 36 por 0 al cuadrado menos 24 por 0. Y aquí me queda 36 por 1 menos 24 por 1. Entonces aquí me quedarían 36 menos 24. Eso me da 12. ¿Cierto? Entonces esto es positivo o negativo. Como me da positivo, según el criterio, hay un valor mínimo. Entonces fíjense, ¿dónde hay un valor mínimo? En 1. Entonces vamos a revisar. En 1, cuando yo reemplacé el valor, estaba el valor mínimo. Miren que en 1 me da más pequeño que en el otro. Aquí yo puedo darme cuenta que en 0, el 0 es mayor que menos 1. Entonces aquí sería un valor máximo o hay un valor crítico. Puede ser, aquí me da 0, pero puede haber una ruptura o puede haber lo que yo les dije, un punto que en otros, un punto en donde la función no sea continua. Si lo vamos a ver desde el punto de cálculo vectorial,
punto de silla, que no es ni máximo ni mínimo, toca mirar la gráfica de la función. Pero fíjense que aquí, si la función o es la segunda derivada o es positiva, o la segunda derivada evaluada en el punto es negativa, yo puedo concluir lo que acabo de decir. Pero si es cero, como es en el caso este, que me da cero, no se dice nada. ¿Ya? No puedo decir que ni es máximo ni es mínimo. ¿Ya? Para la pregunta que me hicieron ahora en el chat. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos, ustedes se van al texto y pues efectivamente van a buscar el criterio de la segunda derivada y ahí les va a explicar. Vamos a buscarlo. Aquí está, concavidad y criterio de la segunda derivada. La concavidad es la forma en que la función abre hacia abajo en un tramo de su trayectoria o abre hacia arriba. Ya, mírenlo ahí. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Básicamente es cuando esto está ocurriendo, que hace un movimiento aquí entre menos 2 y 0 y entre menos 1 y 1, ella hace un cambio. Entonces, bueno, los criterios pues también apuntan de la misma manera con el criterio de la segunda derivada. Pero bueno, vamos al criterio de la segunda derivada. Y era lo que decía aquí, lo que decía el compañero. Si la segunda derivada en C es igual a 0, entonces el criterio es C. Falla. F quizás tenga un máximo relativo, como yo les dije, es un máximo relativo que era en 0, pero no necesariamente es el máximo absoluto. O sea, hay un máximo relativo, eso puede ocurrir. O un mínimo relativo, o ninguno de los dos. En tales casos se puede utilizar el criterio de la primera derivada o evaluar directamente en la función para ver para dónde coge. Entonces, básicamente, eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando ahí. ¿Ya? Vamos a hacer la pausa para guardar el video.